Few lessons ago, we talked about comparative sentences. For example, Jim Carrey is funnier than Adam Sandler. Hace un par de lecciones atrás, hablamos sobre los comparative sentences, como el ejemplo que tienes en pantalla. Jim Carrey es más gracioso que Adam Sandler. Evidentemente, estamos haciendo una comparación entre dos actores, entre dos comediantes. But what happened if then we have more elements, right? ¿Qué pasa si entonces tenemos más elementos? Bueno, si es el caso y yo quiero decir que Jim Carrey es el comediante más divertido, más gracioso que todos ellos, es decir, estoy hablando que Jim Carrey supera a un grupo de comediantes, a un grupo de actores. En ese caso, la siguiente oración es lo que necesitamos. Jim Carrey is the funniest comedian, right? Y de nuevo, Jim Carrey es el comediante más gracioso. A esto se le llaman superlatives. Y usamos los superlatives cuando hablamos únicamente de un sustantivo que supera a su grupo. Va de nuevo, hablamos de un sustantivo que supera a su grupo. No estamos hablando de una comparación entre dos objetos en particular, sino con mencionar uno y la característica con la que les supera. Para ello, vamos a necesitar nuevamente los adjetivos y comenzamos por conocer los adjetivos de una sola sílaba o bien sencillamente adjetivos cortos. The first example, tall. Ya sabemos que tall es alto, se refiere pues vaya a la altura de algún edificio, de algún objeto, de alguna persona, para describir su apariencia, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo hablo que X objeto es el más alto, no es más alto que otra cosa, sino es el más alto que conozco, por ejemplo. Right? In that case, we use the tallest. Forzosamente tenemos que agregar el artículo definido the tallest. No estamos haciendo ninguna oración hasta ahorita, solamente vamos a comenzar a ver cómo se modifican los adjetivos a la hora de usarlos para un superlativo, ¿de acuerdo? Continuamos con otro ejemplo, como es el caso de cheap. Ya sabemos que cheap es económico, barato, lo contrario a expensive. Y cuando digo que X cosa, X producto o X servicio es el más barato, the cheapest, right? Con la terminación EST. Another example, of course, cuando hablamos también de temperatura, quizá del clima, por ejemplo, cool, fresco, pero el más fresco, the coolest, right? Easy. What about nice? The same, right? Podemos usar nice para hablar de personalidad, alguien agradable, simpático, simpática, pero cuando decimos el más agradable, the nicest, right? Now, what about adjectives ending with the letter Y? ¿Qué pasa con los adjetivos, con las características que terminan con la letra Y? Well, the funniest. Quitamos, removemos la letra Y la sustituimos por la I latina y de nuevo la terminación EST, the funniest, right? El más gracioso, el más divertido. Another example, otro ejemplo con la letra Y, heavy. Si hablamos de el más pesado, the heaviest, right? Y de nuevo, ¿qué estamos haciendo con estos superlative forms? No hablamos de la comparación de un objeto sobre otro, sino de un objeto que supera a su grupo. ¿De acuerdo? The heaviest. Now, what about adjectives like big? The superlative form, the biggest. Y como habrás notado, aquí duplicamos la letra G.
¿Por qué es esto? Bueno, porque el adjetivo en su forma base lleva el siguiente patrón, comenzando con una consonante, vocal, consonante. ¿De acuerdo? En ese caso duplicamos la última consonante, es decir, la letra G. Another example like that one is hot, right? Duplicamos la letra T, quedando the hottest, right? Y de nuevo, ¿por qué es esto? Porque en su forma base inicia con una consonante, seguido de una vocal, y nuevamente la letra T, la consonante, es la que duplicamos. Exceptions, remember, good and bad. Recuerda que en el caso de las comparaciones, good y bad se tratan distinto. Lo mismo para los superlativos, cuando hablamos que es no mejor que otra cosa, sino el mejor, sencillamente el mejor, decimos the best, right? Recuerda, no olvides escribir, no olvides decir el artículo definido the, right? Y para el caso de bad, cuando hablamos de el peor, el más malo de todos, de lo que sea que estés hablando, the worst, right? Now, recapitulando, los adjetivos en su forma base, tall, cheap, hot, y cualquier otro donde son de una sola sílaba, o sencillamente adjetivos cortos, right? A la hora de su forma en superlativo, requieren de la palabra the, y la mayoría de estos, pues sencillamente con la terminación est, the tallest, the coolest, the hottest, the nicest, etc. ¿Ok? Cuando leas esto, cuando escribas esto, cuando escuches que alguien usa estos superlativos, te está indicando que de lo que sea que está hablando es el que supera, es el máximo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y de nuevo, importantísimo que recuerdes el artículo definido the. Ahora, ¿qué pasa con los adjetivos largos, right? Cuando hablamos de adjetivos de dos o más sílabas, for example, intelligent, beautiful, dangerous, expensive, right? De nuevo, en su forma en superlativo seguimos usando el artículo definido, seguimos usando la palabra the, pero en este caso vamos a agregar most, the most intelligent, the most beautiful, the most dangerous, the most expensive. Por supuesto, son solamente dos pares de ejemplos. Y de nuevo, cada que veas un adjetivo extenso, puede ser interesting, puede ser cualquier otro adjetivo que sencillamente tenga dos o más sílabas, pues vamos a agregar la palabra o el par de palabras the most, right? El más. Let's gonna see an example. Do you know this superhero? Can you imagine an example using superlatives? Let me show you one example, right? Batman is the most intelligent superhero. De nuevo ahí lo tienes, la palabra the. Eso no se omite por nada. Lo que sí se podría omitir es superhero al final. Recuerda que en ocasiones depende qué tan específico queremos o necesitamos ser. Cuando hablamos de ese ejemplo, Batman is the most intelligent, se entiende que hablamos de un superhéroe o de un ser humano, qué sé yo, right? Siguiendo ese ejemplo. Aquí, como no está dando mucho contexto, es sencillamente un ejemplo así de la nada. Bueno, Batman is the most intelligent superhero y se especifica al final, pero pudiera omitirse dependiendo si previamente ya se sabe de qué se está hablando, right? Now, grammar structure, ahora sí, ya vimos un pequeño ejemplo hace un par de segundos, pero vamos a definir la estructura gramatical de esto. Como en la mayoría de los casos, empezamos con el sujeto. Recuerda que el sujeto puede ser cualquier persona o cosa. A veces algo material, a veces algo tangible, a veces algo intangible. ¿Ok? Now, empezamos con el sujeto, el verbo principal, el superlativo, ¿sí? Es decir, el adjetivo en su forma en superlativo,
y el complemento. En este caso, el complemento, de nuevo, dependerá si requerimos ser demasiado específicos o no. Let me show you an example. Do you know that person over there? Okay. So Michael Jackson is the most talented artist. No olvides la palabra the most talented. Michael Jackson is the most talented artist, right? Ya se sabe que es un cantante, ya se sabe que es un artista, ¿sí? Entonces no estoy mencionando que es más talentoso que X artista, no. De los artistas, él es el más talentoso, ¿ok? Esa es la diferencia con un superlativo. En su grupo, en este caso hablamos de artistas, él es el que le supera, the most talented. Remember, the first element is the subject, then the main verb, the superlative form adjective, and the complement, right? And now let's gonna talk about a TV show, right? Vamos a hablar de una serie, vamos a hablar de un programa, como lo comenté hace un par de segundos. El sujeto no necesariamente implica una persona, sino aquí estamos hablando de un programa, ¿cierto? De una serie. So, Vilma, and that's the name of the TV show, Vilma is the ugliest TV show, right? Según las críticas, pues bueno, al parecer no está tan bueno. Y no nada más no está tan bueno, sino que es el programa más feo, right? La forma base de el adjetivo que aquí presentamos es ugly, nada más, right? Ugly, with the letter Y at the end. ¿Sí? Y cómo termina en su forma base con la letra Y, bueno, pues lo sustituimos con ugliest. Vilma is the ugliest TV show, right? Once again, it's just an example. Maybe you like it, I don't know, but no worries, it's just an example, okay? It's very important that you remember the definite article, the, right? Importantísimo, lo he comentado a lo largo de toda la lección. Con los superlativos requerimos de la palabra the, seguido del superlativo, ¿de acuerdo? Very good. Now, let's practice a little bit, okay? Let's practice a little bit and write on the comment sections a couple of superlatives about Lionel Messi. Deja en los comentarios un par de superlativos sobre Lionel Messi. ¿Qué sabes sobre Lionel Messi? Aquí tenemos un par de adjetivos que podrás usar. Si tienes algún otro, si sabes más sobre él, ¿qué puedes expresar usando superlativos? Okay? Maybe you can say, I don't know, just an example. Lionel Messi is the best soccer player. O sencillamente Lionel Messi is the best, right? I don't know. Feel free to make some comments about the picture. Remember, using superlatives. And as always, don't forget to like, share, and subscribe. And thank you so much for watching. I'll see you on the next lesson. Have a wonderful day.